Si tuviéramos que señalar una fecha exacta para encontrar el origen de la actual crisis económica y financiera mundial, esta sería el 15 de agosto de 1971. Ese día, Estados Unidos desvinculó unilateralmente al dólar de su respaldo en oro, incumpliendo con los acuerdos y compromisos internacionales firmados en Bretton Woods en el año 1944. El domingo 15 de agosto de 1971, el por entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en un discurso televisado dirigido a toda la nación, decretó, abro comillas, he ordenado al secretario Connally que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva, excepto en las cantidades y condiciones que se determine en aras de la estabilidad monetaria y en el mejor interés de los Estados Unidos. Cierro comillas. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. De esta forma tan catódica como imprevista, Nixon desvinculaba, como él dijo, temporalmente al dólar del oro, saltándose a la torera los tratados internacionales de Bretton Woods. Este incumplimiento marcaría un antes y un después en la economía mundial, dando comienzo a la era de la libre flotación de las divisas, en la cual todavía seguimos inmersos. Podríamos afirmar sin equivocarnos que el actual sistema financiero internacional se fundamenta en el quebrantamiento de un compromiso. Para situar estos hechos históricamente, nos tenemos que remontar hasta justo antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando los países aliados, con Estados Unidos a la cabeza, sentaron las bases de un sistema monetario y financiero internacional que sería conocido como el Tratado de Bretton Woods. 730 delegados de 44 países fueron invitados entre los días 1 y 22 de julio de 1944 por el entonces presidente Roosevelt a la United Nations Monetary and Financial Conference. Se reunieron en el Hotel Mount Washington, ubicado en la localidad de Bretton Woods, en New Hampshire. A raíz de esta conferencia, el dólar se terminó posicionando como la nueva moneda de reserva internacional y como pieza clave y aventajada de una nueva estructura económica. Asimismo, se sentaron las bases para la fundación de instituciones económicas supranacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, entre otras. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos constituía el 50% de toda la producción mundial, motivo de peso suficiente para que fueran aprobadas las propuestas estadounidenses representadas por el jefe del Departamento del Tesoro, Harry Dexter White, en detrimento de las posturas británicas representadas por John Maynard Keynes, asesor del Tesoro británico y uno de los economistas más reconocidos e influyentes de su época. Como medida preventiva para evitar la desconfianza de que los americanos pudieran abusar de la imprenta creando dólares a destajo, Estados Unidos se comprometió a respaldar cada 35 dólares emitidos con una onza Troy equivalente a 31,1 gramos. Harry Dexter White, jefe del Departamento del Tesoro, con esa convicción característica de aquellos que se equivocan, afirmó en 1945 ante el Congreso estadounidense, abro comillas, el dólar y el oro son sinónimos y no existe ninguna posibilidad de que Estados Unidos enfrente en ningún momento dificultad para comprar y vender oro a un precio fijado libremente, cierro comillas. De esta manera, entre los años 1944 y 1971, si bien no los particulares, pero sí los bancos centrales de los países compromisarios de Bretton Woods podían entregar sus reservas en divisas en dólares y recibir de la Reserva Federal su equivalente en oro, a un cambio oficial fijado en 35 dólares cada onza Troy. En 1965, 6 años antes de que Nixon desvinculara al dólar de su respaldo en oro, el general Charles de Gaulle, presidente de la República Francesa, dio una célebre rueda de prensa en el Palacio del Elíseo de París,
donde censuró abiertamente al sistema financiero internacional con el dólar como moneda de reserva, impuesto después de la Segunda Guerra Mundial. El general Charles de Gaulle afirmó, y abro comillas, el hecho de que muchos países acepten por principio que los dólares sean tan buenos como el oro conduce a que los estadounidenses se endeuden de manera gratuita a expensas de otros países. Lo que los Estados Unidos deben lo pagan al menos en parte con un dinero que únicamente ellos son capaces de emitir. Ante las graves consecuencias que se desencadenarían en caso de una crisis, pensamos que se deben tomar a tiempo las medidas para evitarla. Consideramos necesario que el comercio internacional se establezca sobre un patrón monetario indiscutible y que no lleve la marca de ningún país en particular. ¿Que cuál sería este patrón? No se puede imaginar ninguno mejor que no sea el oro. Cierro comillas. El prestigioso economista Jacques Rueff, asesor del general de Gaulle, asimismo vaticinó a finales de los años 60 que el mundo liberal sería minado por la desvergüenza y el descuido de Estados Unidos, asegurando que una moneda eficaz era la condición sine qua non de la libertad. Rueff no pudo ser más certero, ya que pocos años después, en 1971, tal y como predijo, todo saltó por los aires. Las autoridades monetarias estadounidenses evidentemente se habían excedido con la máquina de imprimir billetes y ya no podían seguir acatando el compromiso de redimir con oro las reservas en dólares de otros bancos centrales, optando Nixon por esta vía corta del incumplimiento. Medio siglo ha pasado desde 1971 y las alarmas del endeudamiento ilimitado llevan sonando desde hace más de una década. Suenan por la sencilla razón de que no se puede solventar problemas crediticios emitiendo más deuda. En el año 2011, siendo Alan Greenspan presidente de la Reserva Federal, de manera impertinente y altanera, llegó a afirmar en una entrevista para la NBC, abro comillas, Estados Unidos puede pagar cualquier deuda que tenga, porque siempre puede imprimir dinero. Por eso la probabilidad de incumplimiento es nula, cierro comillas. En el año 1970, la deuda federal estadounidense ascendía a 436.000 millones de dólares. 5 décadas después, en 2020, ha excedido los 27.500 billones de dólares, trillones americanos, una cifra absolutamente estratosférica. Los gobernantes y responsables monetarios se han preocupado poco o nada de la disciplina monetaria y mediante la creación ilimitada de dinero de la nada han llegado a devastar el poder adquisitivo del dólar y con ello, subsecuentemente, los ahorros de los ciudadanos. En la actualidad, las economías occidentales llevan impresa la marca de la inflación y la recesión. La compleja y quizás no tan imprevista pandemia mundial del COVID-19 ha sido el alfiler que ha pinchado la burbuja, pero no ha sido el motivo de esta hecatombe económica y crediticia internacional, que lleva demasiado tiempo sobrepasando todos los límites inimaginables de endeudamiento. Sin duda, en la actualidad se está generando el caldo de cultivo perfecto para implantar un nuevo sistema económico y social mundial. El gran problema radica en quiénes lo van a llevar a cabo y de qué manera van a implementar los cambios de este ya conocido como el Gran Reset. Las ideas y planteamientos propagados y difundidos abiertamente y con enorme empeño por instituciones privadas como el Foro Económico Mundial y aceptados por una gran mayoría de líderes mundiales e instituciones, intentan conducir al mundo hacia un sistema de gobernanza administrado por una ejecutiva global en la que los sectores estratégicos como economía, salud, educación o políticas sociales serían supervisados por y para el bienestar de todos los ciudadanos en el mundo. Interpreten mi silencio. Nos adentramos peligrosamente en una suerte de alianza supranacional entre los estados, las élites, el sector financiero, las Big Tech, los Big Retailing, los grandes medios de comunicación, las fundaciones e instituciones varias.
En palabras del propio Klaus Schwab, político y economista alemán, fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, también conocido como el Foro de Davos, la revolución postindustrial revolucionará nuestras vidas completamente, cambiando la manera que tenemos de comunicarnos, de producir, de consumir. Asistiremos a desarrollos como sistemas de tráfico inteligentes, gobiernos inteligentes, ciudades inteligentes, todo integrado en un sistema ecológico manejado por el Big Data en cooperación con los gobiernos. Y todo esto vendrá como un tsunami a velocidades inimaginables, señala el señor Schwab. El slogan del World Economic Forum o Foro Económico Mundial, coreado y aplaudido por empresarios, líderes de opinión y políticos como Merkel, Macron, Justin Trudeau o el líder comunista Xi Jinping, entre otros, indica lo siguiente: en 2030 no tendrás nada y serás feliz. En toda esta nueva normalidad, lo que todavía no se ha explicado es que si nadie va a poseer nada, ¿quiénes serán entonces los dueños o encargados de administrar todo este entramado al que califican como la panacea del estado del bienestar mundial total? En su página web, el Foro Económico Mundial explica que el Great Reset es una suma de prácticas y reformas a aplicar a nivel mundial que intenta crear un nuevo trato económico, medioambiental y social frente a la crisis sanitaria. Explican que se trata de un proyecto que pretende crear un mundo futuro mejor, menos divisivo, menos contaminante, menos destructivo, más inclusivo, más equitativo y más justo que el de la época anterior a la pandemia. Todo apunta a que nos encontramos ante un nuevo modelo de repartición del poder con tintes políticos cuanto menos orwellianos, en el cual las cosas sucederán poco a poco y luego de repente.